se ha demostrado que el miedo, la incertidumbre, la ansiedad puede provocar algunos trastornos emocionales en la población. Es el origen de todos estos estados de ánimo que llamamos down. Nos sentimos con falta de motivación para hacer las cosas. Para profundizar justamente sobre este tema y aprender de qué manera podemos enfrentar con estas situaciones de crisis, tenemos como invitado especial a Andrés Álvarez. Él es máster en psicología y psicoterapia analítica. Andrés, gracias por acompañarnos el día de hoy. Quisiera que compartieras con nosotros y con nuestra audiencia principalmente cuáles son esas herramientas. Nosotros que estamos sometidos a un estrés constante, viendo noticias, es tan fácil todo el día ser invadido por lo que ocurre a través de un dispositivo inteligente y cómo hacer para no dejarnos afectar y para continuar con nuestro día a día. Bienvenido. Muchísimas gracias, querida. Bueno, sí, efectivamente esto está llegándonos a todo el mundo de una manera muy fuerte. Hay mucho temor, lo que tú dices es real. Las noticias que se está viendo a diario es terrible la forma en la que la gente piensa que solamente eventos catastróficos van a volverse a repetir y hacen mucha referencia a lo que sabemos de las dos guerras mundiales anteriores. Es importante sí tener información del pasado, un poco más o menos responder algunas preguntas de dónde venimos, conocer nuestro pasado para no repetir los errores en el presente y en el futuro. Por eso es que también debemos tener bastante claro que con nuestra familia debemos tener información de medios adecuados, medios oficiales, dejar de especular. Lo mejor es dejar de querer aparentar que tenemos muchísima importancia, tal vez queriendo dar información que a veces es falsa o que no está corroborada. Es bueno tener información no en bombardeo, esto es tal vez tener todo el día la mente y bueno, nuestra atención pegada a la televisión, a la pantalla, al internet, viendo canales de qué es lo que está pasando. Fíjate, es terrible lo que veía también que en YouTube, en una plataforma que es muy conocida, estaba canales en los que dicen Ucrania, una cámara en vivo, lo que está sucediendo en este momento. Y hay gente que está frente a esta pantalla, en este canal, buscando ver si es que pueden presenciar, tal vez desde estos kilómetros de distancia en el continente americano que estamos nosotros, si pueden ver el momento en el que cae una bomba, o si es que quieren ver tropas, o si es que quieren ver avances militares, batallas. Eso es bastante dañino. Lo que nosotros debemos también es inculcar con nuestra familia la valía de la paz, lo importante que es tener nuestros principios, nuestros valores, y eso lo comenzamos fomentando en la misma casa. Entonces, con las responsabilidades, con las obligaciones, el cumplimiento de estas, también mantener una relación muy afectuosa con nuestros vecinos, con nuestros familiares, buscar resolver los conflictos y hacer de esto un émulo para precisamente mejorar las diferencias que tenemos. A veces nos podemos dar una dificultad que se presente, un conflicto típico de los niños, ¿no? Por algún juguete, porque le cambiaron el canal de televisión, porque no le permitieron estar en el programa que quería ver. Entonces vamos un poco a mediar como para saber qué es lo que puedo conceder y qué es lo que tú también me puedes dar de tu parte. Y cómo vamos a compartir ese tiempo, cómo vamos a hacer también de esto algo de calidad, el permitir que las cosas sean en conjunto, no solamente pensar en lo individual, sino también en lo colectivo. Sí, Andrés, tenemos la anécdota, estábamos transmitiendo en vivo, bueno, como lo hacemos cada día, pero nos íbamos a unir a una señal en vivo en Ucrania y de pronto empezó a sonar la alarma y todos estábamos nerviosos porque sabíamos que eso podía estar asociado a un nuevo ataque. Imagínate la gente que está allá. Entonces, tenemos varias opciones, varios escenarios y yo quisiera que tú hablaras de cuál debería ser como el más recomendable. O las personas que se aíslan y viven en una burbuja para no dejarse afectar, o las personas que están saturadas de información y pasan todo el día frente a un medio de comunicación para saber porque no se quieren perder nada de lo que está ocurriendo, o los que trabajamos en medios de comunicación y podemos decidir en qué momento buscar la información, pero también estamos llamados a mantenernos actualizados
Y entonces mi pregunta es, ¿cómo hacer para tener un equilibrio? Porque anoche, leyendo las noticias, le comentaba a mi hijo que teníamos que estar nosotros los periodistas actualizados porque las noticias son muy cambiantes y si yo venía aquí sin la información correcta no iba a poder aprovechar la entrevista. Y él me decía, mami, yo veo todo por TikTok, sé todo de la guerra por TikTok. Entonces, ¿cómo enseñarle a nuestros hijos la manera correcta de procesar la información? Efectivamente, lo que dices es aquel justo medio que debemos buscar. Eh, y pensaba, mientras estabas diciendo, claro, el trabajo de los periodistas es muy fuerte en este sentido porque necesitan estar actualizando la información constantemente. El update de ustedes debe ser a cada momento. Entonces, si me pongo a pensar un poco desde el sentido de lo emocional que ustedes están pasando, también es llenarse de toda esta información para poder estar frente a una cámara e informar de la forma más objetiva. Pero eso no les va a quitar sus emociones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues también tener personas de apoyo dentro del mismo equipo para saber, ok, la información es esta, muchas veces es cruda, muchas veces es muy dura, pero es lo que hay. Con los niños debemos ser mucho más cuidadosos porque también ese es un ejemplo de cómo debemos filtrar con ellos la información que deben tener. No puede ser tan crudo. Lo que tú dices, mira, hay estas aplicaciones, hay TikTok, hay Instagram, hay un montón de cosas y los chicos están tan afectados también por esto que lo que están generando es una ansiedad tremenda precisamente este tipo de pensamientos, cuándo va a llegar para acá, qué es lo que va a pasar con la política acá, qué países se van a aliar. Entonces, mira cómo también los videojuegos que han tenido que ver en esto muchísimo, de las guerras, que ya no es algo divertido solamente aplastar el botón para eliminar a tus enemigos, sino que ya se está viendo algo más cercano. Entonces, la empatía, como bien digo, esta situación en lo que podemos ser mejores nosotros mismos en cada cosa que hacemos, nos va a ayudar para eliminar estos niveles de ansiedad. Andrés, nos comenta un televidente que anoche fue una fiesta y que cuando llegó lo primero que escuchó fue a todas las personas hablar de la guerra. ¿Cómo podemos hacer para desconectarnos? ¿Cómo podemos hacer para saber, mira, stop, hay alarmas, indicadores de que estamos sometidos a estrés, angustia, ansiedad? ¿Cómo controlar esas emociones? Bueno, eh, la gran verdad es que no podemos quitarnos de esto de la mente, pero sí es importante por eso saber un poco organizarnos en nosotros mismos, cuáles son los tiempos en los que vamos a hacer nuestras diferentes actividades del día y tratar de mantener la periodicidad lo más claro posible, lo que es en nuestro decurrir de la vida, en lo que son nuestras actividades diarias. Es correcto, como esto es algo que no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos decir esto no está sucediendo en mi planeta, es el mismo lugar en el que vivimos con los niños que están sufriendo. Pero también debemos enfocarnos en lo que son nuestras actividades diarias y volver un poco de alguna forma a esta disciplina en lo que es la actividad que estamos viviendo, es decir, vivir el hoy, vivir el momento, vivir lo que este momento se tiene que dar las primeras prioridades. Después vamos a informarnos porque es también justo que sepamos qué es lo que sucede alrededor nuestro, pero también debemos saber hasta qué punto nosotros podemos hacer cosas o no. Y cuando no podemos hacer cosas, viene esta sensación de impotencia de la cual nosotros debemos saber qué puedo hacer con esta impotencia. Pues suena un poco político lo que voy a decir, pero es más o menos lo que decía JF Kennedy, ¿no? No pregunto qué es lo que mi país puede hacer por mí, sino qué es lo que yo puedo hacer por mi país. Si esto lo trasladamos a esta situación, ¿cómo puedo yo servir a estas personas que están sufriendo? Entonces, tampoco se trata de venirnos juzgando, porque muchas personas, por ejemplo, estilan decir, pero es que solamente vemos lo que pasa en Ucrania porque es en Europa, pero en cambio no hemos visto las situaciones que ha pasado en Siria, en Libia, se desangran en el África Central, hay un montón de conflictos en otros lados. Entonces no podemos castigarnos porque eso también es hacernos daño. Hay que ser conscientes de que la situación nos implica ser mejores en las cosas que nosotros podemos hacer y también ser lo suficientemente responsable como para saber esto sí puedo y esto no puedo. Es que nuestras vidas ha cambiado radicalmente. Primero, 2 años de Claro. pandemia y ahora este. ¿Existe algo llamado como estrés bélico? ¿Cómo podemos definirlo e identificarlo? Mira,
lo que tú dijiste es tal vez el origen de toda esta situación, de toda esta depresión, de toda esta ansiedad común que está sintiendo la gente. La Organización Mundial de la Salud dijo que efectivamente el problema de la pandemia no solamente se estaba dando en el aspecto de la enfermedad del COVID, ¿no? También estaba precisamente por estos aspectos emocionales a los cuales hay que tomar atención. Entonces, haber estado encerrados, estar en una sensación de que estamos en una burbuja con un cuidado que nada nos va a suceder, tenemos que extremarnos nuestras medidas de cuidado cuando salimos, el alcohol en las manos a cada momento, las mascarillas, 2 metros de distancia, etcétera. No nos ha permitido ser los sociables que éramos antes. Entonces viene muchísima desconfianza de todo. Y esto lo queremos ya superar, estamos diciendo que ya vamos a salir sin mascarilla, ya hay una vacuna, se están poniendo las diferentes dosis y de repente nos cae un bombardeo. Entonces, lógico, lo que va a venir son siempre pensamientos negativos. Por eso lo único que podemos hacer es sí mantener un nivel de información que no sea obsesivo, porque sí podríamos también caer en esa obsesión, en esa compulsión. Necesito saber, necesito estar informado, necesito también ponerlo en el teléfono primero, necesito informar yo. No debemos tener ante esto protagonismo. El protagonismo está con los nuestros en saberles brindar un espacio, una palabra de calma, una palabra de no engañar, tampoco decir todo va a estar bien, esto se va a terminar mañana, pero sí también acudir a nuestra espiritualidad, a nuestro trabajo en conjunto, volver a la comunidad, lo que se ha dejado mucho de lado, para volver a estar, no tal vez en un conjunto que estamos otra vez abrazándonos, pero sí mantenernos un poco más unidos, cuidar el uno del otro, saber si es que hay algo que le puede afectar a la otra persona, pues dar ese aviso. Eso es lo que nos va a otra vez volver a la humanidad. Así es, gracias por acompañarnos el día de hoy, señor Andrés, y por compartir con nuestra audiencia estas recomendaciones. A las órdenes, muchísimo gusto.